Un país de 22 millones de habitantes, una isla ubicada en Asia Meridional, está pasando una crisis económica y social. Estamos hablando de Sri Lanka, que desde su independencia en 1948 no sufría de escasez de gasolina, electricidad o una inflación tan alta como la actual. Para entender el detonante de este caos en el país asiático, hay que retroceder hasta el 2019, con el ataque de los islamistas y la pandemia de COVID-19. Esto provocó que se agotaran las reservas de divisas extranjeras por el turismo, las remesas de la diáspora y una oleada de protestas a lo largo de Sri Lanka. El estallido de la población comenzó la noche del 31 de marzo al 1 de abril de este 2022, donde cientos de manifestantes intentaron asaltar la residencia del presidente Gotabaya Rajapaksa en Colombo, exigiendo su renuncia. La manifestación creció en todo el país y provocó que el mandatario diera un toque de queda junto con un estado de emergencia el pasado 2 de abril. Sin embargo, la población no acató la medida y siguieron en las calles, lo que provocó el despliegue de las tropas militares para mantener el orden. A raíz de las manifestaciones, todo el gobierno de Sri Lanka dimitió, excepto 2 personas: el presidente y su hermano mayor, el primer ministro Mahinda Rajapaksa. Las renuncias no fueron suficientes para la población, ya que el 9 de abril decenas de miles de personas salieron a la calle en Colombo contra el presidente, tras peticiones en redes sociales y de la iglesia anglicana y católica. A este movimiento se une la patronal. El 12 de abril fue un día donde, a nivel económico, se vendría al suelo. Esto tras el anuncio que Sri Lanka tuviera una moratoria de su deuda por 51.000 millones de dólares, lo que provocaría días después la destitución de 2 de los hermanos del presidente y un sobrino, pero eso sí, mantuvo a su hermano mayor como primer ministro. El presidente Gotabaya Rajapaksa para el 20 de abril recibió que el Fondo Monetario Internacional le pidió a su gobierno reestructurar su deuda antes de cualquier rescate. Tanto el 28 de abril como el 6 de mayo, las huelgas generales paralizaron el país. Por ende, se volvió a imponer el estado de emergencia en todo Sri Lanka, lo que provocaría que el caos en el país asiático fuera creciendo cada vez más. El 9 de mayo se decretó un toque de queda a nivel general, esto porque el primer ministro Mahinda Rajapaksa dimitió tras los violentos ataques de sus partidarios contra los manifestantes. Como resultado de ello, dejó 9 muertos y más de 225 heridos. El 10 de mayo, el ejército evacuó al ex primer ministro de su residencia en Colombo, esto tras la amenaza por parte de los manifestantes. La Organización de las Naciones Unidas denunció la escalada de la violencia y llamó al ejército a actuar con moderación, pero el ministro de Defensa, sin previo aviso, dio la orden de disparar. De nuevo, el toque de queda en Sri Lanka no duró mucho. Esto porque el 15 de mayo el presidente Gotabaya Rajapaksa dio la orden de levantarla. Además, en días antes nombró al primer ministro a Ranil Wickremesinghe. La crisis en Sri Lanka iba de mal en peor, ya que, a falta de dólares, el gobierno admitió a mediados de mayo que no era capaz de pagar 3 cargamentos de petróleo ruso que estaba en espera fuera del puerto de Colombo, pero dicha entrega tuvo lugar el 28 de mayo. La escasez de combustible, cuyos precios se dispararon tras el conflicto de Rusia con Ucrania, provocó largas filas. Además, el 31 del mismo mes se anunció que habrá fuertes aumentos de impuestos. El 3 de junio, el gobierno, para evitar una hambruna en Sri Lanka, pidió ayuda a la ONU. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, prometió un plan de emergencia al país asiático. El 18 de mayo, los soldados abrieron fuego, esto para contener un disturbio en torno a una gasolinera en seco que dejó 7 heridos. 9 días después, las ventas de combustibles se limitaron a los sectores esenciales como el de salud. Lastimosamente, Sri Lanka sufrió una inflación que alcanzó un récord del 54.6% en junio. El 9 de julio, el presidente Rajapaksa huye de su residencia en Colombo,
asaltado por una oleada de manifestantes, donde inclusive prometió dimitir el 13 de julio, pero no fue suficiente, ya que los manifestantes incendiaron la residencia del primer ministro e invaden el palacio presidencial. El 13 de julio, oficialmente, el presidente Rajapaksa salió del país hacia las Maldivas en un avión militar con su esposa y sus 2 guardaespaldas, donde declaró el estado de emergencia. Miles de manifestantes exigían la dimisión del jefe de gobierno, junto con el presidente. Mientras tanto, el primer ministro Ranil Wickremesinghe fue nombrado presidente interino en una Sri Lanka envuelta de manifestaciones y con la peor crisis económica en 74 años.